Tablas de contingencia bayesianas. ¿Qué es y para qué sirve? Es el equivalente de la prueba frecuentista de chi cuadrado para la independencia que se puede utilizar para determinar si existe una asociación entre dos o más variables categóricas. Estas tablas nos muestran un agrupamiento cruzado de variables categóricas y comparan dos variables. La hipótesis nula, que nos dice que las variables son independientes entre sí, mientras que la hipótesis alternativa nos dice que las variables categóricas dependen de alguna forma entre sí. Para poder usar esas tablas es necesario que se cumplan dos suposiciones. La primera es que las variables deben ser datos categóricos, ya sean nominales u ordinales, y la segunda es que cada variable debe comprender dos o más grupos categóricos independientes. Hay 4 métodos para poder determinar el factor de Bayes, que más adelante vamos a estar encontrándolo en unas tablas, donde nos es importante su interpretación para saber a qué hipótesis vamos a hacerle caso, a la nula o a la alternativa. Podemos encontrar el muestreo de Poisson, el multinivel conjunto, el multinivel independiente y el hipergeométrico. En mi ejemplo, estaremos usando el muestreo de Poisson. La descripción del problema nos dice que un psicólogo clínico realiza estudios a 80 de sus pacientes entre adolescentes y adultos, tanto hombres como mujeres, donde se desea saber si hay alguna relación o asociación respecto a la etapa de desarrollo adolescencia-adultez de los pacientes en la presencia de signos o síntomas del trastorno narcisista de la personalidad. Podemos ver los siguientes datos que se muestran en estas tablas y podemos analizar algunas variables. La etapa de desarrollo, adolescencia adultez, es una variable cualitativa ordinal, tipo de personalidad introvertido-extrovertido, que es una variable cualitativa nominal, y el trastorno narcisista de personalidad, que es la variable cualitativa nominal. Con estas son las que estaremos trabajando y la vamos a encontrar en las siguientes tablas. Analizamos la tabla de contingencia, que podemos interpretar según esta tabla que el 45% de los pacientes que están en la etapa de adolescencia presentan síntomas o signos del trastorno narcisista de personalidad y el 35% de los pacientes que están en la etapa de adultez pueden presentar síntomas o signos del trastorno narcisista de personalidad. Otra forma de interpretación nos dice que del total de pacientes se muestra que en la etapa de adultez son menos propensos y menos relacionados a presentar síntomas del TNP, mientras que los adolescentes tienen una mayor probabilidad de presentar síntomas del TNP. Pruebas de hipótesis. La hipótesis nula nos dice que los pacientes analizados que están en la etapa de adolescencia y adultez muestran que no hay probabilidad de dependencia con el trastorno narcisista de personalidad. Todo lo contrario a la hipótesis alternativa que nos dice que sí hay probabilidad de dependencia al trastorno narcisista de la personalidad. El tipo de prueba estadística que estamos usando pues son las tablas de contingencia, muestreo de Poisson. Análisis de la tabla de contingencia bayesianas. Aquí vamos a interpretar el factor de Bayes, que nos indicaría que es 1.317, por lo que podríamos decir que es moderado y está a favor de la hipótesis alternativa. Esto también lo vamos a encontrar más adelante en otra tabla. Tabla del logaritmo de probabilidades. Podemos ver el logaritmo de razón de probabilidades y el intervalo con el 95% de credibilidad inferior y superior. Interpretación de esta tabla. Se ve que los pacientes que se encuentran en la etapa de adolescencia tienen más probabilidades de mostrar síntomas o signos del trastorno narcisista de personalidad. Esto lo podemos incluso ver en la primera tabla y podremos decir que se podrían relacionar. En los gráficos vemos los gráficos logarítmicos de probabilidades. Y bueno, aquí podemos ver que se encuentra el factor de Bayes, como también el logaritmo de razón, como también podemos ver un gráfico circular. Bueno, según el factor de Bayes, nos indica que es una vez más probable que sea la hipótesis alternativa que la hipótesis nula, ya que según la tabla están dentro del 1.1 al 2.3, entonces es moderado. Justamente en esa tabla podemos ver, acá está el factor de Bayes, acá nos dice, ¿no? Está entre 1.1 a 2.3, la evidencia es moderada y está a favor de la hipótesis alternativa. Como también podemos ver este gráfico de pizza circular que nos indica que es moderada. Podemos ver que está pintada más en color rojo, entonces significa que tiene más de la hipótesis alternativa. Entonces, podríamos decir que los pacientes que se encuentran en la etapa de adolescencia y adultez muestran que sí hay probabilidad de síntomas y dependencia del trastorno narcisista de la personalidad. Y ya para concluir, hay una asociación respecto a las etapas de desarrollo, adolescencia y adultez, y los síntomas del trastorno narcisista de personalidad.